Los neandertales, nuestros parientes evolutivos más cercanos, compartieron el planeta con nosotros durante miles de años. Maestros de la adaptación, dominaron Europa y Asia durante cientos de miles de años. Sin embargo, hace aproximadamente 28.000 años, los neandertales desaparecieron de forma abrupta. ¿Qué desencadenó su desaparición? ¿Fue la creciente competencia con los Homo sapiens, los cambios climáticos o una combinación de factores? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo un enigma que apasiona a los científicos y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia historia. El Homo neanderthalensis, robusto homínido que habitó durante el Paleolítico Medio, fue un maestro de la adaptación a entornos hostiles. Con una capacidad craneal similar a la nuestra y una sofisticada cultura material, estos homínidos dominaron el continente durante decenas de miles de años. La extinción de esta especie ha sido objeto de intensos debates científicos. Diversas teorías apuntan a la competencia con el Homo sapiens en expansión como una posible causa. La mayor adaptabilidad de nuestra especie, sumada al desarrollo de tecnologías más avanzadas, pudo haber otorgado una ventaja competitiva. Además, cambios climáticos drásticos y la introducción de nuevas enfermedades podrían haber debilitado a las poblaciones neandertales. No obstante, estudios recientes sugieren que la historia de los neandertales no fue tan simple. El descubrimiento de ADN neandertal en el genoma de los humanos modernos indica que ambas especies se cruzaron en múltiples ocasiones. Esta hibridación podría haber acelerado la desaparición de los neandertales como especie diferenciada, aunque su legado genético perdura en nosotros. La desaparición de los neandertales sigue siendo uno de los grandes misterios que apasionan a la comunidad científica. Desde antropólogos, paleólogos e historiadores, todos sostienen sus teorías, pero no hay una definitiva. Aunque ocurrió hace aproximadamente 40.000 años, las razones detrás de este evento siguen siendo objeto de debate. Una de las hipótesis más discutidas sugiere que la llegada de los Homo sapiens desempeñó un papel fundamental en la desaparición de los neandertales. Durante miles de años, ambas especies coexistieron en Eurasia, lo que plantea la pregunta de si fueron competidores directos o si, por el contrario, se produjeron interacciones más complejas, como la hibridación entre ellas. Las evidencias arqueológicas indican que los neandertales habitaron Europa durante decenas de miles de años, antes de la llegada de los Homo sapiens. Sin embargo, el reemplazo de una especie por otra no fue un proceso rápido ni uniforme. Los últimos refugios de los neandertales parecen haber estado ubicados en la península ibérica, donde se han encontrado restos que datan de aproximadamente entre 31.000 y 25.000 años. Sin embargo, estas fechas han sido cuestionadas por algunos investigadores, quienes señalan la complejidad de los sedimentos y la posibilidad de contaminación de los mismos. La extinción de los neandertales probablemente fue el resultado de una combinación de factores interrelacionados. Uno de estos factores podría haber sido la competencia por recursos. Los Homo sapiens, con su mayor capacidad adaptativa y una tecnología más avanzada, pudieron haber tenido una ventaja sobre los neandertales en la obtención de alimentos y otros recursos esenciales para la supervivencia. Además, los cambios climáticos durante el Pleistoceno superior habrían afectado a ambas especies, pero se cree que los Homo sapiens pudieron haber sido más resilientes frente a estas fluctuaciones. Otro factor importante pudo haber sido la introducción de enfermedades por parte de los Homo sapiens. Enfermedades a las que los neandertales no estaban inmunizados, lo que habría debilitado aún más sus poblaciones. Para entender por qué desaparecieron los neandertales, necesitamos investigar cómo vivieron y se relacionaron con los Homo sapiens. Hace unos 45.000 años, Europa estaba principalmente habitada por neandertales, mientras que los humanos modernos vivían en pequeños grupos o tribus en lugares aislados.
Los estudios sugieren que los últimos neandertales se refugiaron en la península ibérica, que hoy conocemos como España y Portugal. Algunos historiadores sugieren que los restos encontrados en yacimientos como el de la Carihuela tienen una antigüedad de entre 31.000 y 25.000 años. Sin embargo, otros investigadores cuestionan estas fechas, ya que creen que los sedimentos encontrados pueden contener materiales de carbono que alteran las fechas, por lo que no se pueden considerar completamente confiables. Esto muestra lo difícil que es estudiar este tema, ya que hay muchos expertos con diferentes opiniones y fechas sobre los hallazgos en los yacimientos. A principios del siglo XX, se pensaba que los enfrentamientos entre los Homo sapiens y los neandertales eran la razón de la desaparición de estos últimos. Se creía que hubo guerras territoriales en las que los Homo sapiens, los recién llegados de África, lograron imponerse sobre los neandertales, que ya vivían en Eurasia. La idea era que los Homo sapiens, con una inteligencia superior y mejores armas, pudieron vencer a los neandertales, que aunque eran más fuertes físicamente, no pudieron competir con la tecnología y habilidades de los Homo sapiens. Esta teoría se conoce como la hipótesis de la sustitución. Según esta teoría, el Homo sapiens surgió en África hace unos 200.000 años y desde ahí comenzó a expandirse por todo el mundo. En ese proceso, fue reemplazando a las otras especies de homínidos que existían en ese momento. Cuando los Homo sapiens llegaron a Europa, se encontraron con los neandertales, una especie parecida a ellos. Esto habría llevado a una serie de enfrentamientos locales, los cuales terminaron con la desaparición total de los neandertales. Esta hipótesis, en opinión de algunos investigadores, no tiene suficiente rigor ni credibilidad, aunque es posible que, en algunos lugares y bajo ciertas circunstancias, Homo sapiens y neandertales coincidieran y se enfrentaran. Hay aspectos que dificultan que esto sea la causa principal de su extinción. Los neandertales vivían en pequeños grupos aislados y dispersos geográficamente, lo que hace poco probable que fueran exterminados por completo en tan solo unos pocos miles de años. Además, estudios con datos radiométricos muestran que en muchos lugares las dos especies ni siquiera coincidieron en el tiempo. En algunos sitios, cuando los Homo sapiens llegaron, los neandertales ya habían desaparecido varios miles de años antes. Aunque los Homo sapiens tenían una inteligencia más avanzada, los neandertales eran físicamente más fuertes y estaban perfectamente adaptados a su entorno, lo que también cuestiona esta teoría. Por otro lado, hay antropólogos como Pat Shipman que plantean una idea interesante. La domesticación de animales, especialmente los perros, jugó un papel importante en el desarrollo de los humanos modernos. Según esta teoría, tener perros domesticados pudo haber dado a los Homo sapiens una ventaja considerable sobre los neandertales. Esta teoría sugiere que los humanos modernos no solo comenzaron a usar perros como aliados, sino que también desarrollaron pequeñas adaptaciones en su anatomía que mejoraron su capacidad de comunicarse con ellos. Esto habría permitido una mejor colaboración para cazar, protegerse y sobrevivir, marcando una diferencia clave en la competencia entre las dos especies. Según se explica, la relación entre los humanos modernos y los perros dio a los Homo sapiens una ventaja importante sobre los neandertales. Los fósiles encontrados muestran que los perros del Paleolítico Medio eran grandes, con un peso de unos 32 kilogramos y una altura de al menos 61 centímetros. Este tamaño les permitía ayudar en tareas como transportar carne de caza al campamento, lo que aseguraba un mejor aprovechamiento de los alimentos. Gracias a esta ayuda, las mujeres podían estar mejor alimentadas, lo que a su vez les permitía amamantar a sus hijos más eficazmente y tener más hijos en menos tiempo. Además, el excelente olfato de los perros les hacía ideales para rastrear presas, facilitando la caza. Mediante esta teoría, se sostiene que los sapiens veían a los perros como una extensión de sus herramientas.
usándolos para aumentar los recursos disponibles y asegurar su supervivencia en un entorno competitivo. También se destaca que los perros ofrecían protección y servían como alerta frente a peligros potenciales. Su capacidad auditiva, mucho más aguda que la de los humanos, les permitía detectar sonidos a gran distancia, lo que ayudaba a la tribu a estar preparada ante amenazas. Asimismo, la incapacidad de los neandertales para domesticar animales, como los perros, podría haber contribuido a su desventaja frente a los Homo sapiens. Esta falta de recursos adicionales pudo ser un factor clave que influyó en su desaparición, ya que los sapiens aprovechaban la ayuda de los perros no solo en la caza, sino también en la seguridad y la supervivencia diaria. La teoría de Pat Shipman abre un abanico de posibilidades sobre cómo la domesticación del perro fue fundamental para el desarrollo de la humanidad, no solo desde el punto de vista social y cultural, sino también en términos de la evolución biológica y cognitiva. La domesticación de los perros no solo benefició a los humanos en su supervivencia diaria, sino que también jugó un papel esencial en la formación de las primeras estructuras sociales y en el desarrollo de la identidad y las capacidades cognitivas humanas. Esta visión invita a repensar la historia de la humanidad desde una perspectiva más integrada con la naturaleza y sus otros habitantes, mostrando cómo los animales, en este caso los perros, fueron más que meros acompañantes. Fueron agentes activos en la evolución humana. Esta teoría, aunque interesante, parece exagerada. Es lógico pensar que la domesticación del perro ayudó a los primeros Homo sapiens en su vida diaria, pero afirmar que fue un factor decisivo para la extinción de los neandertales resulta demasiado arriesgado. Además, no es descabellado suponer que, si los sapiens lograron domesticar perros, los neandertales también podrían haberlo hecho. Hasta ahora, no se han encontrado pruebas claras de que los neandertales convivieran con perros, pero tampoco se puede descartar por completo. Es posible que en el futuro se descubran fósiles de perros asociados a la cultura musteriense, relacionada con los neandertales, lo que podría contradecir esta hipótesis. Los neandertales eran inteligentes y estaban bien adaptados a su entorno, por lo que es razonable pensar que interactuaban con los animales de su alrededor. Si tuvieron contacto con lobos o perros, es posible que desarrollaran empatía hacia ellos, lo que podría haber llevado a su domesticación y colaboración. Si los Homo sapiens lograron domesticar a los perros, tiene sentido imaginar que los neandertales también pudieron haberlo hecho. Continuando con este análisis, pasaremos a otra de las hipótesis sobre la desaparición de los neandertales. Según Naomi Klein, plantea que una serie de erupciones volcánicas catastróficas ocurridas en Europa hace 40.000 años devastaron las poblaciones de neandertales, dejándolos tan afectados que no lograron recuperarse. En contraste, los Homo sapiens lograron sobrevivir gracias a que tenían grupos dispersos en otras regiones como Asia y África. Según la teoría, varias erupciones volcánicas simultáneas ocurrieron hace 40.000 años en Italia y la cordillera del Cáucaso. Los investigadores analizaron restos de polen y cenizas en las zonas afectadas y concluyeron que las explosiones no solo acabaron con las poblaciones cercanas, sino que también afectaron a lugares más lejanos. Estas erupciones causaron un colapso en la vegetación, lo que disminuyó la cantidad de animales herbívoros. Como los neandertales dependían de estos animales para su alimentación, la falta de presas pudo haber contribuido significativamente a su desaparición. Otro punto que Klein destaca es la interacción entre los efectos de las erupciones y la competencia con los Homo sapiens. Si bien los neandertales ya estaban en contacto con los humanos modernos en Europa en ese momento, los Homo sapiens eran probablemente más adaptables a los cambios rápidos en el clima y el ambiente debido a su capacidad para crear herramientas más avanzadas y desarrollar una mayor cooperación social. Los Homo sapiens pudieron haberse beneficiado de condiciones climáticas adversas, ya que tenían una tecnología más avanzada y una mayor capacidad de adaptación cultural,
como el desarrollo de ropa más eficaz o la creación de refugios mejores. En cambio, los neandertales, con sus tecnologías más rudimentarias y un enfoque más limitado de adaptación, habrían tenido más dificultades para sobrevivir en las nuevas condiciones provocadas por las erupciones volcánicas. La teoría también explora la relación entre los neandertales y la flora y fauna locales. Las erupciones volcánicas, al liberar grandes cantidades de dióxido de azufre y ceniza, habrían alterado las cadenas alimenticias, afectando a los animales que los neandertales cazaban, así como a las plantas comestibles que recolectaban. El debilitamiento de estas fuentes de alimento podría haber hecho que los neandertales tuvieran que depender más de recursos limitados, lo que aumentaría la competencia tanto entre los grupos de neandertales como con los Homo sapiens por los escasos recursos disponibles. Esta teoría tiene varias dudas que aún deben resolverse en estudios futuros. Los investigadores no han podido determinar si las erupciones volcánicas ocurrieron en meses, años o incluso décadas. Tampoco han logrado establecer una cronología clara, ni cuánto tiempo pasó desde la catástrofe hasta la llegada de los primeros Homo sapiens a Europa. Sí, como dice el estudio, Europa quedó muy afectada tanto en animales como en plantas. La pregunta es, ¿cuándo regresaron los Homo sapiens para poblar Europa nuevamente? Es difícil creer que una serie de erupciones volcánicas pueda haber destruido por completo a una civilización. Según el estudio, las erupciones ocurrieron al mismo tiempo en Italia y en la cordillera caucásica, pero realmente fueron tan destructivas como para afectar a toda Europa. Si miramos la historia, encontramos tragedias causadas por volcanes, pero ninguna de ellas fue tan devastadora como lo que sugiere esta hipótesis. Por ejemplo, la erupción del Vesubio en el año 79 fue rápida y violenta, pero solo destruyó un área de unos 18 kilómetros alrededor. Aunque las cenizas llegaron a lugares tan lejanos como Egipto, Siria y algunas zonas de África, los ecosistemas de esas áreas no se vieron tan afectados. Esta teoría, por lo tanto, presenta un escenario que parece plausible y coherente en cuanto a la cronología, pero aún hay algunos puntos que deben aclararse para que sea completamente convincente. Una de las teorías más aceptadas es la de Michael Burton, que sugiere que durante el proceso del cambio climático, los neandertales se vieron obligados a desplazarse a otras zonas donde el clima fuera más favorable y donde pudieran encontrar comida y recursos. Durante este desplazamiento se encontraron con los hombres anatómicamente modernos, Aham, y con el tiempo, tras varias generaciones de interacciones y mezclas, los neandertales perdieron su identidad genética, siendo absorbidos por los sapiens. Esta hipótesis sugiere que cuanto más frecuente era el contacto entre los neandertales y los sapiens, más interacción había entre ellos, lo que les permitió compartir los recursos limitados que la naturaleza les ofrecía. Mediante uso de modelos virtuales, se simularon unas 1500 generaciones de neandertales, y los resultados apoyaron la idea de que los neandertales fueron absorbidos genéticamente por los sapiens. Según esta teoría, cuando una población está muy especializada y empieza a interactuar más con otras poblaciones cercanas, el grupo original tiende a desaparecer. Esta teoría, conocida como la hipótesis multirregional, y es apoyada por varios expertos. Según su estudio, aunque hubo algunos cruces entre neandertales y sapiens, estos fueron muy raros. No es que los dos grupos no tuvieran encuentros sexuales, sino que esos encuentros no resultaron en descendencia. De hecho, los cruces fueron tan infrecuentes que sucedían aproximadamente una vez cada 77 generaciones, lo que equivale a unos 1500 años. Un dato que apoya esta teoría es que los humanos fuera de África tienen entre un 1 y un 4% de ADN neandertal. Los investigadores destacan que estos cruces fueron excepcionales, ya que ambas especies vivían en hábitats diferentes y coincidieron solo en pocas ocasiones. El descubrimiento del fósil de un niño en Lagar Velho, Portugal, ha generado mucha discusión. Este niño,
que fue enterrado de forma ritual en una cueva, presenta características tanto de los neandertales como de los sapiens, lo que sugiere que ambas especies se mezclaron. Algunos investigadores creen que este fósil demuestra que los neandertales y los humanos modernos se cruzaron en la península ibérica. Además, el fósil tiene una datación de unos 24.000 años, lo que apoya la idea de que la península ibérica fue el último refugio de los neandertales. Sin embargo, muchos otros expertos piensan que el niño tenía alguna deformación física, como enanismo, lo que explicaría su cráneo peculiar. Por eso, no se puede asegurar de manera tan sencilla que haya sido un híbrido de neandertal y sapiens. Ante esta idea, surge la pregunta: si los neandertales perdieron su identidad genética, ¿estamos hablando de una sustitución o de una mezcla entre las dos especies? Otro aspecto a considerar al valorar esta teoría es la posibilidad de que los humanos modernos trajeran consigo enfermedades para las cuales los neandertales no estaban preparados. Esto podría haber afectado a los neandertales, ya que su sistema inmunológico no podía luchar contra estas enfermedades. Un ejemplo similar ocurrió durante la conquista de América, cuando miles de indígenas murieron a causa de las enfermedades que trajeron los europeos. Por lo tanto, es posible que algo parecido sucediera cuando los sapiens llegaron a Eurasia. Esta hipótesis no es difícil de creer, ya que los cruces entre especies no son algo extraño. Por ejemplo, hay cruces entre lobos y coyotes, o entre perros y lobos. Entonces, si los neandertales y los sapiens convivieron en el mismo espacio y tiempo, es posible que en algunos momentos tuvieran relaciones sexuales que pudieran haber llevado a la hibridación de las especies. Sin embargo, es importante recordar que si estas relaciones ocurrieron, sería muy difícil que tuvieran descendencia viable, aunque no imposible. Además, si llegaran a tener descendencia, es probable que esos individuos tuvieran pocas posibilidades de llegar a la edad adulta. Esta teoría ha generado mucha controversia entre los investigadores. Es muy difícil saber si es cierta, ya que aún no podemos confirmar con certeza que los sapiens y los neandertales vivieron al mismo tiempo y en los mismos lugares. Por lo tanto, es aún más arriesgado creer que ambas especies pudieron convivir y mezclarse entre sí. Por otro lado, otra teoría dice que los neandertales fueron absorbidos por los humanos modernos hasta desaparecer por completo. Una teoría popular es que la llegada de los humanos anatómicamente modernos desde África fue la causa principal de la extinción de los neandertales. La llegada de los humanos con anatomía moderna a Eurasia desde África fue el factor clave que hizo desaparecer a los neandertales. Los neandertales no pudieron competir con los recursos que tenían los sapiens, por lo que se vieron obligados a retirarse a áreas donde había menos comida. Las duras condiciones en las que vivieron hicieron que su población fuera disminuyendo poco a poco hasta desaparecer por completo. Según estudios, había 10 sapiens por cada neandertal. Esta gran diferencia hizo más difícil para los neandertales obtener los recursos necesarios para sobrevivir. Además, los sapiens podrían haber interactuado con otros grupos de su misma especie, lo que les ayudaba a compartir alimentos y productos en tiempos difíciles. Por lo tanto, los sapiens les permitieron ocupar los territorios de los neandertales, quienes se retiraron a regiones menos habitables y finalmente se extinguieron después de unos 6.000 años de coexistencia. Es importante dejar de ver a los neandertales como seres torpes y a los sapiens como los únicos inteligentes y avanzados. Los neandertales estaban bien adaptados a su entorno y, de hecho, ambas especies compartían comportamientos similares. Esta teoría tiene un buen respaldo científico, lo que la hace una de las más creíbles. Es cierto que los sapiens tenían más habilidades para adaptarse y sobrevivir, pero también es importante recordar que los neandertales habían estado en Europa durante casi 300.000 años, por lo que estaban muy bien adaptados a su entorno. Ahora bien, sin dudas,
Un motivo importante detrás de la desaparición del neandertal fue el clima. Durante su época, el clima era muy parecido al actual, pero mucho más inestable. Piénsalo. Hoy en día, la temperatura promedio en julio en Francia oscila entre los 20 y 28 grados Celsius, 68 a 82 grados Fahrenheit. Hace 45.000 años, la temperatura promedio no era muy diferente, oscilando entre los 16 y 22 grados Celsius, 60 y 71 grados Fahrenheit. Aunque era más fría, seguía siendo bastante habitable. El problema era que este clima promedio podía transformarse en un frente frío que duraba cientos de años y podía hacerlo en menos de un mes, sin previo aviso. El clima durante el Pleistoceno se caracterizaba por cambios frecuentes y abruptos, incluyendo periodos glaciales e interglaciales. Un ejemplo de esto fue la etapa de isótopos marinos MIS 4, que ocurrió aproximadamente entre hace 71.000 y 57.000 años. Esta etapa fue parte de los complejos ciclos glaciares e interglaciares que han moldeado el clima de la Tierra durante millones de años. Durante el MIS 4, el enfriamiento global fue significativo, lo que llevó a la expansión de las capas de hielo en grandes partes del hemisferio norte. América y Eurasia se vieron profundamente afectadas por el evento climático MIS 4. Las extensas capas de hielo y glaciares no solo redujeron los niveles del mar al atrapar grandes cantidades de agua, sino que también transformaron rápidamente el entorno. Este enfriamiento trajo condiciones más secas a muchas regiones, alterando los patrones de vegetación y la disponibilidad de recursos, tanto para los animales como para los humanos. Para los neandertales, el MIS 4 fue una auténtica pesadilla, ya que el clima extremo los obligó a adaptarse de maneras sin precedentes para sobrevivir. Por lo general, los neandertales estaban bien preparados para los climas fríos, gracias a sus cuerpos robustos, diseñados para conservar el calor. Sin embargo, las condiciones extremas del MIS 4 exigieron una resiliencia y adaptabilidad aún mayores. En respuesta, desarrollaron herramientas y estrategias de caza sofisticadas para lidiar con la escasez de los grandes animales que constituían su principal fuente de alimento. Pero eso no fue todo. También diversificaron su dieta, incorporando más plantas y animales pequeños para complementar su nutrición. Como en casi toda la historia de la humanidad, la cooperación social y el intercambio de recursos dentro de los grupos neandertales jugaron un papel crucial en su supervivencia. Estas comunidades dependían unas de otras durante los periodos de escasez, apoyándose mutuamente para superar las adversidades. Además, demostraron una notable movilidad, migrando a áreas más hospitalarias cuando era necesario. Algunos grupos se desplazaron hacia el sur, hacia regiones con climas más suaves y recursos más abundantes, mientras que otros buscaron refugio en bolsillos de hielo, conocidos como refugios. Estos refugios ofrecían entornos relativamente estables donde las poblaciones neandertales podían persistir a pesar de los desafíos climáticos más amplios. Otro evento climático catastrófico que casi llevó a los neandertales a la extinción fue la supererupción del Toba, ocurrida hace unos 74.000 años. Esta erupción, una de las más colosales de la historia de la Tierra, se originó en lo que hoy es Indonesia. Su impacto fue devastador, destruyendo ecosistemas y alterando drásticamente los climas globales de formas inesperadas. La erupción del Toba liberó enormes cantidades de ceniza y dióxido de azufre en la atmósfera, creando un velo de partículas que redujo significativamente la luz solar que llegaba a la superficie de la Tierra. Como puedes imaginar, las consecuencias inmediatas de esta supererupción fueron un enfriamiento drástico y rápido del planeta, conocido como un invierno volcánico. Este fenómeno provocó una caída de varios grados Celsius en las temperaturas globales, lo que desató graves alteraciones en los patrones climáticos y las condiciones ambientales.
Lo peor es que este invierno volcánico probablemente duró varios años, durante los cuales el clima de la Tierra se volvió extremadamente frío, seco y casi inhabitable. Para los neandertales, el evento del Toba fue un auténtico infierno congelado. El enfriamiento drástico y los cambios ambientales interrumpieron sus fuentes tradicionales de alimento. Los grandes herbívoros, de los cuales dependían para su sustento, se volvieron escasos debido a que sus hábitats fueron alterados o destruidos por el cambio climático. Como era habitual, la disponibilidad reducida de recursos vegetales y animales obligó a los grupos neandertales a adaptarse rápidamente a su nueva realidad. En respuesta a estas condiciones extremas, los neandertales hicieron las mismas adaptaciones que posteriormente aplicarían durante el evento MEIS 4. Sin embargo, la gravedad del evento fue tal que la evidencia genética sugiere que la supererupción del Toba causó un cuello de botella poblacional tanto en los neandertales como en los primeros humanos modernos. Este fenómeno redujo significativamente sus números, pero gracias a su determinación, algunos grupos lograron sobrevivir y eventualmente recuperarse una vez que el clima comenzó a estabilizarse. Lamentablemente, no siempre es posible esquivar la extinción, y un evento en particular selló el destino de los neandertales. Hace 39.000 años, la erupción de un volcán en la bahía de Pozzuoli, cerca de lo que hoy es Nápoles, Italia, tuvo un impacto devastador. Conocida como la erupción de la Ignimbrita Campaniana, este evento fue uno de los más significativos de la prehistoria europea. Liberó enormes cantidades de ceniza y gases volcánicos en la atmósfera, causando una amplia disrupción climática y ambiental. La erupción proyectó una inmensa columna de ceniza y piedra pómez que cubrió gran parte del sur y este de Europa, bloqueando la luz solar y empeorando aún más las condiciones de vida. Amplias áreas quedaron cubiertas por depósitos gruesos de ceniza tras la erupción, devastando los ecosistemas locales, destruyendo la vegetación y contaminando las fuentes de agua. La ceniza se extendió hasta Asia y en muchos yacimientos arqueológicos marca una línea divisoria clara, donde los fósiles de neandertales desaparecen y comienzan los de Homo sapiens. Pero eso no fue todo, porque pocos años después, grandes glaciares rompieron las capas de hielo árticas en un evento conocido como Heinrich Event 4, que enfrió aún más el planeta. El Heinrich Event 4, ocurrido hace aproximadamente 38.000 años, estuvo marcado por enormes descargas de icebergs en el Atlántico Norte, resultado del colapso de las capas de hielo. Estos icebergs transportaron y depositaron grandes cantidades de escombros rocosos en el océano, interrumpiendo las corrientes oceánicas y provocando un enfriamiento climático sin precedentes. La caída de las temperaturas generó rápidamente condiciones ambientales más severas, desafiando aún más la supervivencia de los neandertales y otras poblaciones humanas contemporáneas. Lamentablemente, esta vez los neandertales no pudieron reaccionar con suficiente rapidez y pronto se encontraron cara a cara con la extinción. Sin embargo, no fue solo el clima lo que los llevó a su desaparición. Incluso su propia anatomía jugó un papel importante en su caída. Aunque muy similar a la nuestra, la anatomía de los neandertales era en realidad bastante diferente. Para empezar, tenían una complexión robusta y muscular que requería una alta ingesta calórica para mantenerse. Se estima que necesitaban entre 4.000 y 5.000 calorías diarias, especialmente en los climas fríos que habitualmente ocupaban. Esto los hacía depender en gran medida de los grandes animales de caza como fuente principal de alimento. Según los cálculos, los neandertales requerían casi el doble de calorías que los Homo sapiens, lo que suponía un problema durante los periodos de inestabilidad climática, cuando estos animales escaseaban y ellos luchaban por satisfacer sus necesidades energéticas. Pero eso no era todo. Su ciclo de vida también era diferente al de los humanos modernos. Los neandertales maduraban más rápido, alcanzando la adultez en la adolescencia tardía.
De hecho, un fósil de 12 años encontrado en Francia mostró un desarrollo equivalente al de un Homo sapiens de 16 años. Para complicar aún más las cosas, aún peor, solo se han encontrado algunos fósiles de neandertales que muestran individuos que vivieron más de 40 años. Como era de esperar, esta maduración rápida les dejaba menos tiempo para un aprendizaje y socialización prolongados durante la infancia. Esto significaba que perdían etapas cruciales para desarrollar habilidades complejas y redes sociales. Además, sus vidas más cortas reducían el periodo en el que podían contribuir al grupo y transmitir conocimientos a las generaciones más jóvenes. Otro factor en su contra fueron sus preferencias de hábitat. Los neandertales estaban adaptados a vivir en entornos boscosos, donde cazaban animales grandes. Sin embargo, a medida que el clima fluctuaba y los bosques se retiraban, estaban menos preparados para explotar llanuras abiertas y pastizales, a diferencia de los Homo sapiens, que eran más versátiles y podían adaptarse a una gama más amplia de entornos. Sin embargo, el mayor problema fue, con diferencia, su diversidad genética, o más bien, la falta de ella. Los neandertales tenían una baja variación genética, lo que los hacía más vulnerables a enfermedades y menos capaces de adaptarse a cambios ambientales. Las pequeñas poblaciones aisladas eran particularmente susceptibles a la endogamia, lo que aumentaba la prevalencia de trastornos genéticos y reducía su capacidad física general. Pero esto no fue la única forma en la que la reproducción afectó a su desaparición. De hecho, sus relaciones con nosotros, los Homo sapiens, jugaron un papel importante en su eventual extinción. Es importante señalar que cuando Homo sapiens y neandertales se encontraron, la población de estos últimos ya estaba disminuyendo. En lugares como Francia y España, ambas especies coexistieron y los Homo sapiens llegaron hace aproximadamente 43.000 años, trayendo consigo herramientas sofisticadas, esculturas, música y, por supuesto, competencia. Al igual que los neandertales, los Homo sapiens de la cultura aurignaciense también preferían los bosques. Afortunadamente para ambas especies, en ese momento las poblaciones eran pequeñas y las interacciones entre ellas eran limitadas. Según estimaciones, había un ratio de una persona por cada 100 kilómetros cuadrados, uno por cada 176.391 pies cuadrados. Sin embargo, 6.000 años después, alrededor de 37.000 años atrás, los neandertales se extinguieron repentinamente. ¿Qué hicieron los Homo sapiens para contribuir a esto? La respuesta se reduce a la competencia pura y simple: la supervivencia del más apto. Los expertos sostienen que los Homo sapiens eran mejores para adaptarse a climas más fríos gracias a sus herramientas y tecnologías. Además, tenían una dieta más variada que incluía grandes cantidades de pescado y eran excelentes pescadores. También utilizaban botes, expandiéndose por rutas costeras y a veces migrando siguiendo los caminos de los animales en manada. Sin embargo, esto no es todo. Aunque no hay registros de una batalla directa entre ambas especies, la relación entre Homo sapiens y neandertales también selló su destino. A continuación, existe evidencia de que ambas especies, los neandertales y los Homo sapiens, se cruzaron entre sí. Los primeros encuentros conocidos entre ambas especies ocurrieron hace aproximadamente 100.000 años en el Medio Oriente. Evidencias fósiles de sitios como las cuevas Skull y Kafse en Israel sugieren que coexistieron en esta región durante algún tiempo. Durante estos primeros encuentros, es probable que se produjera la hibridación, introduciendo genes neandertales en las poblaciones tempranas de Homo sapiens. Sorprendentemente, este flujo genético proporcionó a los Homo sapiens rasgos beneficiosos, como mejoras en el sistema inmunológico que los ayudaron a adaptarse a nuevos entornos a medida que se expandían fuera de África. Sin embargo, tristemente, este intercambio genético también contribuyó a la desaparición de los neandertales.
Tras los encuentros en el Medio Oriente, otro período significativo de hibridación ocurrió hace entre 45.000 y 50.000 años, cuando los Homo sapiens comenzaron a migrar al sur de Europa. Evidencias arqueológicas de varios sitios muestran que los neandertales y los Homo sapiens coincidieron en regiones como la actual Francia, España e Italia. Estudios genéticos incluso han demostrado que durante este período se integró más ADN neandertal en las poblaciones crecientes de Homo sapiens. No obstante, esta hibridación, a diferencia de la primera, probablemente intensificó la competencia entre ambas especies, incluyendo la competencia por recursos y relaciones, como el apareamiento. El último periodo significativo de hibridación entre ambas especies tuvo lugar hace entre 40.000 y 45.000 años en el norte de Europa, cuando los Homo sapiens continuaron migrando y expandiendo su territorio. Se encontraron con neandertales que vivían en entornos más desafiantes, coincidiendo en sitios como la Cueva Vindija en Croacia. Esta última ola de hibridación integró aún más material genético neandertal en el acervo genético de los Homo sapiens. En última instancia, estos periodos de hibridación tuvieron efectos profundos en ambas especies. Para los Homo sapiens, la incorporación de genes neandertales les otorgó ciertas ventajas, como respuestas inmunológicas mejoradas y adaptaciones a climas más fríos. Sin embargo, para los neandertales, las consecuencias fueron más perjudiciales. El flujo genético y la hibridación contribuyeron a su declive gradual de varias maneras. A medida que los genes neandertales se absorbían en las poblaciones más grandes de Homo sapiens, los neandertales como individuos distintos comenzaron a disminuir, lo que finalmente llevó a su desaparición como especie separada. Pero eso no fue todo. Como se mencionó anteriormente, la hibridación y la convivencia también implicaron una competencia directa por los recursos. Los Homo sapiens, con herramientas más avanzadas, estructuras sociales complejas y una mayor capacidad de adaptación, a menudo superaban a los neandertales. Los neandertales por comida y refugio. Esta competencia ejerció una enorme presión sobre las poblaciones de neandertales, dificultando cada vez más su supervivencia. Para empeorar las cosas, este contacto cercano y la hibridación probablemente llevaron al intercambio de patógenos entre las dos especies. Esto habría sido un problema grave, ya que los neandertales, con su limitada diversidad genética, eran más vulnerables a las enfermedades introducidas por los Homo sapiens. Finalmente, aunque los neandertales eran capaces de innovar, lamentablemente no avanzaron tan rápidamente como los Homo sapiens en términos de tecnología y cultura. Las herramientas superiores y la organización social de los Homo sapiens les dieron una ventaja significativa para sobrevivir, lo que no le dio ventaja a los neandertales. Sin embargo, a pesar de su desaparición, los resistentes neandertales encontraron una manera de perdurar hasta nuestros días. Los neandertales fueron reconocidos por primera vez en 1829, pero no fueron identificados por los científicos como posibles ancestros humanos hasta finales del siglo XIX, tras el descubrimiento de más fósiles. Desde entonces, se han desenterrado miles de fósiles notables de neandertales en Europa y el Medio Oriente, representando a cientos de individuos. Los restos de neandertales más antiguos conocidos fueron descubiertos por el prehistoriador belga-danés Philip Charles Schmerling en 1829, en lo que ahora llamamos las Cuevas de Hengis, en Bélgica. Allí encontró la calota craneal de un niño, llamada Hengis II, junto con otros huesos que lo dejaron desconcertado. Schmerling pensó inicialmente que los huesos pertenecían a un humano poco desarrollado enterrado junto a animales extintos. Con el tiempo, se dio cuenta de que había descubierto una nueva especie de homínido. Los neandertales aparecieron por primera vez hace aproximadamente entre 350.000 y 400.000 años. El fósil más antiguo conocido de un neandertal es un fragmento de cráneo llamado Petralona II, encontrado en la cueva de Petralona en Grecia.
Este fósil, extremadamente antiguo, data de hace unos 200.000 años y desde su descubrimiento ha proporcionado valiosa información sobre la presencia temprana de neandertales en Europa. Los neandertales caminaron por la Tierra durante un periodo considerable. Los fósiles más jóvenes de neandertales conocidos provienen de la cueva Vindija, en Croacia. Estos fósiles, datados en aproximadamente 40.000 años, marcan el periodo en el que los neandertales desaparecían gradualmente, sustituidos por humanos modernos, los Homo sapiens, en Europa. Hoy en día, los fósiles de Vindija son algunas de las últimas evidencias de los neandertales antes de su extinción. Aunque los neandertales desaparecieron hace unos 40.000 años, su legado continúa en el ADN de los humanos modernos. Verás, aunque el mestizaje con los Homo sapiens contribuyó a su desaparición, también permitió su integración en el acervo genético humano, influyendo en diversos aspectos de nuestra biología y salud. Los humanos modernos de ascendencia no africana llevan entre un 1 y un 2% de ADN neandertal. Por supuesto, esta herencia genética varía entre individuos y poblaciones, reflejando múltiples eventos de mestizaje antiguos. Una contribución significativa del ADN neandertal a los humanos modernos es la mejora de la inmunidad, ya que sus genes proporcionan resistencia a ciertos patógenos. Estos genes ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir en nuevos entornos, al mejorar su capacidad para combatir infecciones. Pero eso no es todo. El ADN neandertal también ha influido en rasgos como la pigmentación de la piel y la producción de queratina, ayudando a la adaptación a diferentes climas y permitiendo a los primeros humanos sobrevivir en entornos diversos. Sin embargo, no todos los genes neandertales son beneficiosos. Algunos están relacionados con condiciones de salud modernas como la diabetes tipo 2, la enfermedad de Crohn e incluso la depresión. Estudios han demostrado que los genes neandertales también afectan patrones de sueño, metabolismo y respuestas a la radiación UV. Incluso pueden tener un impacto en los rasgos cognitivos y de comportamiento. Algunas variantes genéticas influyen en la función cerebral, sugiriendo que estos genes antiguos ayudaron a dar forma al comportamiento y la inteligencia humana. Los neandertales, una especie marcada por su resistencia y adaptabilidad, son sin duda uno de los homínidos más fascinantes que han existido. Al vivir durante algunos de los periodos más adversos de la historia de la Tierra, también podrían ser considerados como uno de los homínidos más desafortunados. Desde catástrofes globales hasta limitaciones en su propia anatomía, la desaparición de los neandertales parecía casi inevitable. Es muy complicado llegar a una conclusión definitiva sobre cómo desapareció el Homo neandertal. Existen muchos estudios y expertos que han estado investigando las causas de su extinción durante décadas. En este trabajo se han desechado algunas teorías poco creíbles, pero las 6 teorías que se presentan aún tienen puntos débiles que no pueden considerarse como definitivos. A pesar de eso, es importante recordar que estos estudios provienen de expertos que han dedicado muchos años al estudio de los neandertales, por lo que sus investigaciones tienen una base científica sólida que les da credibilidad. La teoría de Pat Shipman, que sugiere que la domesticación del perro fue clave en la desaparición del neandertal, no tiene suficiente base para ser considerada la más creíble. Es cierto que los perros ayudaron a los humanos del Paleolítico a hacer su vida más fácil, ya que han sido conocidos como el mejor amigo del hombre desde la prehistoria. Sin embargo, resulta poco probable que una especie de homínidos que ya llevaba cientos de miles de años adaptada a su entorno, se haya extinguido simplemente porque no incorporó a los perros en su vida diaria. No sería raro pensar que si los sapiens lograron domesticar al perro, los neandertales también podrían haberlo hecho. Sabemos que los neandertales eran capaces de comunicarse entre ellos y además, se ha especulado que podrían haber utilizado algún tipo de lenguaje hablado,
lo que les habría ayudado no solo a comunicarse con su propia especie, sino también con el entorno que los rodeaba. Sin embargo, creo que esta teoría no tiene suficiente fundamento, ya que tiene varios puntos débiles que hacen difícil validarla. La antropóloga Naomi Klegon propone que una serie de erupciones volcánicas fue la causa de la extinción de los neandertales. Su teoría se basa en el análisis de polen y cenizas encontrados en las capas sedimentarias de la cueva Mesmaitskaya en Rusia. Estos restos sugieren que la vegetación colapsó debido a las erupciones volcánicas. Si esto fuera cierto, habría que investigar qué áreas fueron completamente afectadas por estas erupciones y cuáles sufrieron solo daños menores o no fueron tan perjudicadas. Es difícil creer que una serie de erupciones volcánicas haya causado la destrucción total del ecosistema, especialmente para una especie como los neandertales, que se pensaba tenían un cierto nivel de inteligencia. Si esto fuera cierto, ¿por qué otros animales no fueron igualmente afectados por este desastre natural? La teoría de la profesora Klegon tiene varios puntos débiles que hacen que no sea una de las más confiables. Aunque las erupciones volcánicas podrían haber causado un desastre ambiental en las áreas cercanas, es poco probable que toda Europa se viera afectada por ellas, lo que debilita esta teoría. Varios investigadores apoyan la idea de que la endogamia o la hibridación entre neandertales y humanos pudo haber sido una de las causas de la desaparición de los neandertales. Si los sapiens y los neandertales coincidieron en el tiempo, es muy probable que hayan tenido contacto y que incluso hubiera intercambios entre los clanes, lo que podría haber llevado a una mezcla de ambas especies. Cuanto más frecuentes fueran los contactos entre los neandertales y los sapiens, mayor sería la interacción entre los dos grupos. Esto plantea la pregunta de si pudieron tener descendencia los hijos nacidos de sus uniones, y si es así, ¿qué probabilidades de supervivencia tendrían? Según el profesor Burton, después de varias generaciones de mezclas, es posible que los neandertales hayan perdido su identidad genética, siendo absorbidos por la genética de los sapiens, que era numéricamente mucho más grande. Después de varios intercambios genéticos, una de las dos especies acaba perdiendo su identidad, y en este caso, la especie afectada sería el neandertal, que sería absorbido por los sapiens. El hecho de que los humanos modernos tengan un pequeño porcentaje de ADN neandertal, excepto los de África subsahariana, apoya esta teoría. Sin embargo, el punto débil de esta idea está en la cronología. Sí, como sugieren algunos estudios, los neandertales y los sapiens no coincidieron en el tiempo, entonces esta teoría quedaría descartada. El problema radica en la precisión de las dataciones, que es la principal duda que genera esta teoría. La teoría del profesor Mellars sostiene que la llegada de los Homo sapiens, Ham, fue la causa de la extinción de los neandertales. Según Mellars, no se trata de una mezcla entre las dos especies, sino de que los sapiens, que eran más avanzados tanto en armas como en inteligencia, forzaron a los neandertales a abandonar sus hogares. Estos últimos, al no poder competir con la superioridad de los sapiens, se vieron obligados a retirarse a zonas más difíciles de habitar, lo que dificultó su supervivencia. La duda que surge es que, si los neandertales no eran tan torpes ni tan primitivos como se pensaba, y estaban bien adaptados a su entorno, ¿cómo dejaron que otra especie invadiera su territorio? Los neandertales eran físicamente fuertes, por lo que aunque es posible que los sapiens ganaran terreno en algunos lugares y momentos, su desaparición de toda Europa en solo unos pocos miles de años genera muchas preguntas. Además, como en la teoría de Burton, si los neandertales y los sapiens no coincidieron en el tiempo, esto pondría en duda ambas teorías por completo. La teoría de Finlayson propone una explicación diferente a las anteriores, sugiriendo que el cambio climático fue un factor importante en la extinción de los neandertales. Además, introduce la idea de la suerte,
sugiriendo que los sapiens estuvimos en el lugar adecuado en el momento preciso. Esta coincidencia fue clave para nuestra supervivencia, mientras que los neandertales, al enfrentarse a condiciones adversas, no tuvieron la misma suerte y desaparecieron. Durante la última época glaciar, los cambios climáticos fueron tan duros que algunas especies, como los neandertales, no pudieron sobrevivir y se extinguieron. La teoría de Finlayson sugiere que estos cambios climáticos pudieron ser responsables de la desaparición de los neandertales y coloca su último refugio en la cueva de Gorham, en Gibraltar, donde se hallaron restos de estos homínidos hace 28.000 años. Sin embargo, estudios recientes indican que estos restos son mucho más antiguos, alrededor de 10.000 años, lo que sugiere que los últimos neandertales no vivieron en la península ibérica como se pensaba. Lo que nos queda es que, aunque un cambio climático brusco podría haber afectado a algunas especies, es difícil creer que una especie como los neandertales, que eran fuertes, estaban bien adaptados al medio y tenían cierta inteligencia, se haya extinguido por un cambio climático, especialmente cuando ya habían superado otros periodos de climas muy duros en el pasado. Por lo tanto, ninguna de las teorías puede ser considerada completamente cierta, pero tampoco podemos descartarlas por completo. En la prehistoria, los datos están siempre cambiando y cada nuevo descubrimiento puede poner en duda lo que se pensaba antes. Además, los métodos de datación utilizados para estudiar fósiles o yacimientos pueden dar diferentes resultados, lo que complica aún más llegar a una conclusión definitiva. Hasta hace poco, se pensaba que los últimos neandertales vivieron en la península ibérica. Sin embargo, los estudios más recientes muestran que los restos encontrados en España son mucho más antiguos de lo que se pensaba, con más de 10.000 años de diferencia. Esto hace muy difícil que los neandertales y los sapiens hayan vivido al mismo tiempo en el mismo lugar. Además, es poco probable que el cambio climático que ocurrió al final de la última era glaciar haya sido la causa principal de la extinción de los neandertales. El final del Homo neandertal podría haber sido causado por una combinación de factores. Tal vez ninguna teoría sea completamente cierta, pero es posible que todas tengan algo de razón. Sabemos que, en sus últimos tiempos, los neandertales vivían en grupos pequeños, lo que los hacía más vulnerables a factores externos como cambios en el clima, la competencia con los sapiens o incluso las enfermedades. Esta vulnerabilidad podría haber contribuido a su extinción. No estamos seguros de si los sapiens y los neandertales coincidieron en el tiempo, pero si lo hicieron, los sapiens probablemente tuvieron un papel importante en la desaparición de los neandertales. Es posible que hayan cruzado sus especies, lo cual explicaría el pequeño porcentaje de ADN neandertal que tenemos todos los humanos, excepto los de África. También podría ser que los sapiens, con su mayor inteligencia, lograron acabar con ellos, pero también es posible que los neandertales, al estar bien adaptados a su entorno, no fueran tan fácilmente eliminados por los sapiens. Es posible que el cambio climático haya influido en la desaparición de los neandertales. Sin embargo, debemos recordar que ya habían sobrevivido a una glaciación anterior sin problemas. Sí, como dice Finlayson, se refugiaron en el sur de la península ibérica. El clima allí no sería tan duro como en otras partes de Europa, lo que hace difícil creer que el cambio climático haya sido la principal causa de su extinción. Es posible que, debido a que los grupos de neandertales eran pequeños, las relaciones dentro de los mismos clanes pudieran haber provocado problemas de endogamia, lo que habría dificultado la regeneración de la especie. Aunque se sabe que intercambiaban hembras entre diferentes grupos para evitar esto, podría ser que en algún momento su aislamiento dificultara estos intercambios. Si esto ocurrió, las relaciones dentro de un mismo grupo podrían haber llevado a su colapso y finalmente a la desaparición de la especie. A lo largo de la historia,
Hemos visto cómo la endogamia entre miembros de una misma familia ha causado tragedias, por lo que no sería sorprendente que algo similar ocurriera con los neandertales. Probablemente pasen muchos años antes de que descubramos la verdadera causa de la extinción de los neandertales, o quizás nunca lleguemos a saberlo con certeza. Cada nuevo estudio y hallazgo parece contradecir lo que se había creído anteriormente. Como se mencionó antes, en la prehistoria todo es incierto y está en constante cambio. La falta de pruebas definitivas sobre lo que realmente ocurrió nos obliga a basarnos en suposiciones e hipótesis, las cuales, con el tiempo, suelen ser desmentidas por nuevos descubrimientos que deshacen lo que antes se creía. Sin embargo, independientemente de su destino, los neandertales son prueba de lo especial que somos como Homo sapiens. Hemos enfrentado condiciones similares o incluso peores y logramos no solo sobrevivir, sino conquistar la Tierra. ¿Qué opinas tú? ¿Fueron los neandertales realmente desafortunados? ¿Te gustaría conocer a un neandertal? ¿Crees que nuestro último mestizaje con ellos causó más daño que beneficio? Déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios. Y mientras estás aquí, no olvides darle me gusta y suscribirte para aprender más sobre las maravillas vivientes de los tiempos prehistóricos. Si quieres explorar la fascinante historia de los neandertales o descubrir cómo los Homo sapiens conquistaron la Tierra, haz clic en alguno de estos videos. Seguro que los disfrutarás. Hasta la próxima. Mantente atento.